Yo quisiera preguntarles, porque si tienen de recuerdo, cuando éramos niños en los 60, 70, el asunto de que hubiera extranjeros que conocieras, vecinos o algo. Con este asunto de la gentrificación hoy, que ya es de moda. Bueno, esa historia se llama, sociológicamente se llama desplazamiento. Hay una teoría económica que habla de las consecuencias no intencionales de una acción. La gentrificación en general es una consecuencia no intencionada de una acción que significa el mejorar el entorno urbano. Tú empiezas a mejorar el entorno urbano. Entonces, ¿es una cosa buena? No es tan en blanco y negro, mira. Sí, ciertamente. Un gran amigo y se le ocurrió invitar a su mujer a una nieve, en una nevería de toda la vida. Aquí en la ciudad. Aquí en la ciudad. Roxy, por ejemplo. Por decir, no era esa, pero era otra, por el estilo. Vamos, yo, mi amor, venía desde niño a esta nevería. De repente llegan y los precios y los sabores de los helados en inglés. Nada más en inglés. Sí, están exagerando, sí, se pasa. Sí. En una ocasión llegué yo con una amiga, no nos dejaron entrar. ¿Pero estaba lleno o no entras? No entras. Por los calzones del cadenero que era antes en esa situación. Ajá. Y yo ni lo conocía. Levanto mi denuncia, porque es una denuncia en la Procuraduría del Consumidor. Ah, cierto, lo contaste. Y efectivamente se presenta la representante legal de Rockford. Y lo primero que me dice, perdón señor, creí que iba yo a ver a alguien en Guaraches. Y yo le dije a la considerada, señorita, note ¿Ya ve? que eso que que es dijo otra vez. es discriminación. Exacto. Claro. Sí. Oye, entonces pagaremos. No, ya estamos, ¿ah? Pagaremos 75,000 pesos por lo de la selección. No, perdón. No. Estamos iniciando ya. Esto es 50 y pico con gente de 50 y pico. Que quiere regresar a algo de 50 y pico. ¿Cómo estás, Salvador Cantasoli? Muy bien, mi querido Heriberto. Oye, pues Saludos acompañados con Sergio Zurita, que le sabe de gracias. muchas cosas y era súper divertido. Yo los conocí, yo veía a Zurita y a René Franco ahí en la redacción del Economista que compartimos y se aventaban cada puntada. Estabas acá redactando, concentrados en la edición y se saltaban cada cosa y siempre te ubico, Sergio, con esa risa medio irónica, como de, si me permites, como de, no sé, de un personaje tenebroso, así, pero con ese espíritu juvenil que siempre te cargas, ¿no? Y es un placer, de verdad, estar contigo, mi querido Sergio. Igualmente, querido Heriberto. Oye, igualmente. pues yo quisiera preguntarles, porque si tienen de recuerdo, cuando éramos niños en los 60, 70, el asunto de que hubiera extranjeros que conocieras, vecinos o algo. Con este asunto de la gentrificación hoy, que ya es de moda. Yo no, en mi colonia, en la colonia del Parque, aquí, cuando era yo niño, no había ningún extranjero. Yo sí, fíjate. ¿Sí? Yo conocí un señor español que venía de la guerra, entonces un día me invita a desayunar a su casa y se acababan unos huevos, etcétera. Y yo me acuerdo que con las migajas recoge y limpia todo. Y le dije, ¿por qué haces eso? Es que tú no sabes lo que es tener hambre. Claro, sí, claro. Y su esposa guardaba, no tiraba un pedazo de tela, un hilo, una lana, Sí, porque claro. se vinieron de la guerra. Sí, claro. Y también tuve en la primaria, eso es un vecino Magaña, y en la primaria tuve un cuate, Luis Francisco García, español. Su familia se había venido, por eso en cuanto cae Franco en el 75 se regresaron a España y no lo volví a ver. O sea, ahí me enteré que de otra parte del mundo. O sea. Yo conocí a una niña que era amiga de mis hermanas, se llamaba Pachi, bueno, le decían Pachi, no sé su nombre real. La niña era argentina. Con mi inocencia infantil y la de mis hermanas, pues no nos caía el 20 que eran exiliados de la guerra sucia, de la dictadura. Entonces, fíjate nada más. También conocí cosas rarísimas en una casa que siempre rentaban allá en Viveros del Valle, en Tlalnepantla, del Estado de México. O sea, soy medianamente satelucos. Del Plaza Satélite adelante llegas en 5 minutos en auto. Puente Santa Mónica, etcétera, etcétera. Un día llegaron unos ingleses. Entonces, éramos niños, hicimos jugadas ellos, y mis hermanas sacaban tostadas con limón y una gota de chile búfalo. Bueno, se daban unas enchiladas, pero estaban felices. Enchiladas, eran británicos. Pero todo esto viene a colación porque ahora
Ahora es muy común que te encuentres a gente de cualquier parte del mundo, ¿no? Güeros o negros o etcétera, amarillos, lo que sea, ¿no? Lo cual a mí me parece bien, me parece bien. Sí. De hecho, creo que la grandeza de los Estados Unidos y el hecho de que la historia del mundo del siglo XX sea la historia de los Estados Unidos en gran medida, se debe a que es un país de inmigrantes. Aunque el señor Naranja no quiera, es de inmigrante. No, hay que aclarar ahí. Yo no voy a defender al señor, al señor Donald Trump. Él sí quiere recibir muchos inmigrantes. Solo alemanes, suecos, más que eso, finlandeses. Más que eso, él tiene un asesor que él habla de una visa que me parece que se llama HB1. Luego voy a averiguar qué es el nombre exacto, que es la visa que se le otorga a las personas que son científicos de altísimo nivel intelectual. Que son históricamente han ido a Estados Unidos, ya ves, Claro. Einstein, ¿no? Sí, bueno, sí, de hecho, el proyecto Manhattan, detrás de él hay un montón de húngaros judíos, muchos, sí, pero siempre, los estadounidenses siempre han sabido traerse el talento artístico y el talento científico y el talento de todas partes. A la usanza como cualquier imperio, los aztecas se traen a los mejores artesanos y acá véngase pero a cambiarle a hacer grande México. Sí, pero y por supuesto, ahora lo que genera, igual que lo genera en Estados Unidos, es xenofobia. De repente, de repente dices, ¿por qué hay gente que está hablando con acento de argentino en la mesa de junto? Y de repente dices, ¿por qué te está saliendo un bigotito aquí como de una sola rayita? Claro. ¿Por qué Plaza Olvera llena de mexicanos? ¿Llena de mexicanos? ¿Cómo? Sí, o sea, Plaza Olvera, allí en el centro de Los Ángeles. Pues, o sea, ¿por qué ese tipo de cosas? ¿No? Es que ya la xenofobia, qué buen punto ese, ya es un fenómeno mundial, incluso en países de los cuales eran tradicionalmente emigrantes. En Irlanda tiene una plaga de xenofobia muy grande. Sí, le vi que un mexicano le gritó, dije, en Irlanda cuando los irlandeses, la mitad de ellos en la hambruna se fueron a Estados Unidos. Una locura. Bueno, ya vi en Barcelona. En el Barcelona, que también España fue un país de emigrantes. Italia. Se iban a Alemania cuando no había dinero. Italia están expulsando gente cuando eran un país también que se fueron a Argentina, etcétera. Ya que mencionan que mencionaste al señor español, cuando vinieron los refugiados españoles y abrieron el Colegio Madrid, en el cual tuve el privilegio de estudiar, porque era un verdadero privilegio. Esa camada de españoles cambió este país. Sin esa camada de toda esa sangre que nos llegó, nombre. Fue el cimiento intelectual del siglo XX mexicano. Correcto, esa camada de españoles que vinieron. Sí. Mira, pero además, ¿sabes qué? O sea, yo estudié con Aurora Arnaiz, que vino en esa camada, pero allí estaba León Felipe, el gran poeta. Saben que me pude sentar en una placa, había un restaurante de la calle de Valderas hacia el Hotel del Prado. Había un pasillo, mucha gente que caminaba en el centro lo conocía, era un edificio al lado, entonces pasabas en un pasillito del otro lado y ahí estaba el Hotel del Prado, no hacia Juárez, sino sobre Valderas, y había una cafetería clásica. Bueno, había una cafetería, entonces de repente ahí voy con cuates y me dicen, oye, estás sentado en un gran lugar, ¿por qué? Y había una placa que decía, aquí venía a tomarse un café León Felipe, sí, claro. Y aquí llegó el gran Max Hub, también vino aquí a México. O sea, hay gran cantidad de gente muy importante. A mí, honestamente, yo digo una cosa. No tenemos cara los mexicanos, no son otros países, los mexicanos, que tenemos la mayor ciudad, la segunda mayor cantidad de mexicanos. Está en Los Ángeles, después de la Ciudad de México. No tenemos cara con qué decirle a cualquier extranjero, no vengas si estás güerito. Eso se me hace absurdo. Los mexicanos tenemos cara dura, no tenemos cara, por favor. O sea, bueno, lo que pasa es que también, ya vamos a decirlo sin quitarnos los calzones. Esto se fuera debe, máscaras. Fuera máscaras. A las manifestaciones esas tan putridas que hubo en contra de la gentrificación y que terminó siendo realmente mítines de xenofobia. Pero hay una cosa que hay que entender y es la siguiente, y ya está documentado. Esos embosados eran gente que llevaban ciertos sectores
y que están en todas las manifestaciones, sea una manifestación a favor del Chapulín De lo que Colorado, sea. o sea una manifestación en contra de las políticas del señor Putin, aunque sea, ellos van a estar ahí rompiendo. Jodiendo. Sí. Es que esos tipos que te molestan, a mí me molestaron desde la época, no sé, no me acuerdo si fue cuando Peña Nieto, te acuerdas, todos los policías ya aguantando y hasta que les avientan fuego y los pobres así, o sea, esos grupos que siempre se menciona, es que grupos bien focalizados, pues agárrenlos, que no tenemos capacidad de una policía que dé respuesta, no tenemos a 15 buenos que los agarren y los encapsulen y órale. No. Primero que nada, no. No, al parecer, estoy seguro que sí hay, pero bueno. Mira, Es que nadie se quiere aventar la bronquita social. Represión. es que nadie quiere ser el próximo Díaz Ordaz, nadie quiere ser nadie quiere ser el próximo Díaz Ordaz, ni en lo negativo ni en lo positivo. O sea, nadie quiere tener los números económicos de Díaz Ordaz, pero sobre todo no quieren tener el estigma de haber sido el asesino. Pero a ver, el asunto de la gentrificación, yo lo he platicado y de repente, de manera sorprendente, gente que tú no pensarías que tiene esa mentalidad, que tiene roce con extranjeros, no, es que no vengan, que la renta, y se han comido ese asunto que puede que sí, en algún momento, de que el problema creo que está en que si vienen extranjeros a empezar a rentar aquí cerca, pues es evidente que los dueños lo van a subir de precio. Y entonces de repente yo vengo de mexicano, que es lo que argumentan, óigame la renta, ¿no? ¿De dónde eres mexicano? No, a ti no, hasta que venga un extranjero. Híjoles, esa es la parte, creo que donde está basándose todo este asunto, pero pues es la oferta y la demanda. Mira, yo tengo dos anécdotas brevísimas respecto a la gentrificación. Cuando empecé a ir a Nueva York en 1993, quería yo ir a ver una obra de Ingmar Bergman en el Brooklyn Academy of Music, o sea, la Academia de Música de Brooklyn. No, era una obra de teatro, no era un espectáculo musical, pero así se llama ese lugar. Y entonces, así como de, bueno, tomaré un taxi. Y decía, ¿a dónde lo llevo? Y decía, Brooklyn. No Brooklyn, no, I don't go Brooklyn. Ya sabes, un indio de la India. Si es correcto decir indio, si es de la India. Claro. ¿A qué cámara veo para decir eso? Si es correcto decir indio, si es de la India. El indio, no Brooklyn, no. Y decía, ay, me quiero llevar a Brooklyn hasta que por fin logré que uno me llevara. Te hiciera el favor. Que sí, que me hiciera casi el favor. ¿Y por qué? Pues porque Brooklyn era violento, estaba feo y era horrible. Claro. Y luego Brooklyn se gentrifica y la última vez que fui a Brooklyn fue... Dijiste 83, ¿ya? 1993. 93. Y luego la última vez que fui a Brooklyn, que debe haber sido 2017, fui a un concierto de Bruce Springsteen en una arena cuyo dueño es el esposo de Beyoncé, que se llama Jay-Z. No me acuerdo cómo se llama la arena. A ver, a Bruce Springsteen. Me llama Brooklyn, pero por supuesto, o sea, y llegaba así, era otro Brooklyn, entonces ahí es, en mi cabeza que dice, la gentrificación es buena. Acá tengo un gran amigo, que es un gran actor y director, que vivía en la Condesa sobre Álvaro Obregón, tenía un departamento, y los precios subieron tanto que se tuvo que ir al Estado de México. Y no veo a mi amigo hace un año. A ver, pero... Entonces, la gentrificación es mala. Desde esa perspectiva. Desde esa perspectiva. A ver, en buena onda, tu amigo, en buena onda, lo sabemos, los somos de la ciudad. De la Condesa no se puede ir un poquito al ladito, al Escandón, o sea, o te vas a la Roma, las zonas más baratonas. Pues, no sé. Pero no digo, sé. ¿por qué? Pero porque supongo que no. Esa es la bandera que todo el mundo dice ya. Porque da clases en la UNAM, ¿me entiendes? O sea, Ajá. no creo que haya dicho me voy al Estado de México. O sea, pero a ver, ajá. Si te fueras a la UNAM, a CEU, te aseguro en colonias como Pedregal de Carrasco, Panamericana, que se vive bien. No vas a la Condesa, pero tienes tu departamentito medianamente seguro y te puedes... Puede ser. Es a lo que voy, que de repente, casi me expulsaron, me dieron una patada por el trasero y me tuve que cambiar 200 kilómetros al lado, que es la historia que siempre nos dicen. Bueno, esa historia sociológicamente se llama desplazamiento. Hay una teoría económica que habla de las consecuencias no intencionales de una acción. La gentrificación en general es una consecuencia no intencionada de una acción que significa el mejorar el entorno urbano.
tú empiezas a mejorar el entorno urbano. Entonces, ¿es una cosa buena? Sí. O sea, gentrificación es una cosa buena. Sí, claro. Para mejorar el entorno. No, la cosa buena es mejorar el entorno urbano. Eso es bueno. Eso lleva a la gentrificación, o sea, empieza a llegar gente con mayor poder adquisitivo, y luego viene la consecuencia no intencionada, que es el desplazamiento de las poblaciones nativas. Pero también hay que comprender que cuando tú tenías a las poblaciones nativas, esa zona no se movía. Entonces, es una consecuencia no intencionada que se vayan. Ahora bien, en buena onda, esas calles estaban feas y, sí, claro. Y las tiendas cayéndose de allí, o sea, la verdad, ¿eh? Y lo que No, pasa sí, claro. No, Brooklyn era horrendo. Era horrendo. Sí, o sea. Hasta que hacen un departamento nuevo. No era por mal. La, Le daba miedo. la calle 42. La calle 42. Toda lado. esa zona, toda Era esa zona. Prostitución y un horror. Pornografía. Quienes no conocimos, ustedes dos son cinófilos, quienes no conocimos, yo nomás he ido una vez a Nueva York, en esa época en Nueva York, lo que vimos de broma, más o menos de Cocodrilo Dundee, era real, así de que a ver la hora y pum, te sacaba alguien así. No, era peor. Era peor Nueva York. O los guerreros, Nueva York llegó a tener un índice de 6 homicidios diarios en 1986. Sí. En cierto periodo, que es altísimo. Y no solo era broma, era real. O sea, te decían las autoridades, quédese, si te quedas en el aeropuerto y es madrugada, ya no salgas, no vayas a la conocí ciudad. un cuate que llegando al aeropuerto, allí lo asaltaron. O sea, se salió medio metro, lo asaltaron. Cuando tú ves Taxi Driver, Taxi Driver es casi cine guerrilla. Tiene razón. Sí. Y es casi cine guerrilla porque sí filmaron en zonas de prostitución, zonas terribles. Sí. Ahora, lo interesante es, llega Rudolph Giuliani y logra limpiar la ciudad. Tolerancia cero. Esa palabra a mí me gusta, perdón, sorry. Eso viene de una teoría criminológica que Giuliani se llevó el crédito, pero realmente quien implementó la lucha contra el crimen fue William Bratton, que era su jefe de policía. Y todo esto se debe a una teoría sociológica que se llama cristales rotos. Arreglando cristales rotos. Fixing sí. broken windows. Porque todo parte de este punto de vista y dice, a ver, hay una calle. Ajá. En una casa se rompe un cristal. Si dejas pasar una semana, se va a romper otro cristal. Y si dejas pasar otra semana, ya va a estar toda la ventana rota. Y al rato todos los cristales de la calle van a estar rotos. Porque la teoría dice que es lo que es semiótica. Un cristal roto no grita, aquí no hay orden, pero se lo dice a los maleantes. Claro. Y entonces los maleantes hacen suya la calle. Entonces el objetivo de esta política de no cristales rotos significa castigar hasta la más pequeña falta. No al estilo de Singapur, donde agarran latigazos y un chicle, pero... William Bratton, ¿sabes cómo empezó? No empezó agarrando secuestradores, ni proxenetas, ni homicidas. Él empezó castigando a todos los que se saltaban en el metro. Exacto, se saltaban ¿cómo se llama? El turnstile. ¿Cómo Sí, se que no pagaban su boleto. Sí, no pagaban su boleto. Entonces, ven para arrestado, exactamente. Arrestado. Lo llevaban en un camioncito que estaba afuera. A ver, papá, te sientes aquí, tus deditos, ponlos. Y empezaron a descubrir que la gran mayoría de los que se saltaban tenían antecedentes. ¿Por qué? Porque es lógico que el Chaquiras pues no va a pagar el metro. El Chaquiras se siente... Yo soy acá. ¿Por qué? Pues porque puedo. Entonces los agarraban y con los antecedentes, pues muchos terminaron en el bote. Siguiente punto, quien tiraba basura. Hasta hay una caricatura de Los Simpsons donde Woody Allen tira su basura por... La gente era muy puerca en Nueva York, ¿no? ¿Qué es eso? Tiras basura, te agarro. Multa. Oye, como se ve en la película, perdón, pequeño paréntesis, la película, regresando a lo de ustedes, la de el príncipe que llega a Nueva York y todo el asunto Un príncipe de Nueva York con Eddie Murphy. Y las calles son horrorosas. Sí, perdón, sí. pero sigamos con el relato. Bueno, pues entonces todo esto se empezó desde agarrar basura, no permitir que se subieran al metro sin pagar o pintar un graffiti, descubrieron incluso redes de prostitución, secuestro y eso, porque agarrabas a los canijos. Entonces, viene aquí Giuliani a aconsejar a López Obrador y lo primero que le dice Giuliani es algo que hizo en Nueva York: quita a los limpiaparabrisas. A mí me da miedo, ¿eh? ¿Sí? ¿Y qué sucede? Que López Obrador dijo, no, les dio credenciales. Entonces no traigas a gente que te va a dar consejos si no vas a seguir los consejos. De hecho, con quien vino fue con Marcelo Ebrard, ¿no?
Giuliani. No, vino con López Obrador. ¿Con López Obrador? Ok. Sí. ¿No Marcelo Ebrard era jefe de gobierno de la Ciudad de México? Tal vez, no sé si sea Creo por que ahí. sí, puede creo ser, que puede sí. ser. O sea, Pero bueno, es cuando... Ahora, es que le tenemos miedo a aventarnos el tiro de cualquiera de la los dos, porradera. claro. Nadie se ha aventado el tiro. no, Pero no. ellos y todos, o sea, tampoco los priistas ni los pan, nadie. No. Nadie se atreve, En la nadie. época del desvergonzado Óscar Espinosa Villarreal fue Nadie. ahí es cuando realmente la criminalidad en la Ciudad de México se dispara. ¿Pero qué hacía Espinosa Villarreal? Nada. Y si quiere que venga el señor, todavía vive, por cierto. No sé. No sé, que Bueno, venga y se vivir siente nunca ha aquí. vivido. No. Respira el güey. Pero Pero vivir pero no qué creo. lástima, porque ¿sabes qué? ¿Cómo nos dejaron la ciudad? No estaba tan fea. No. Cuando el asunto de que cualquiera se le pega, raya el metro y no pasa nada. Mira, Ese es el punto. además quisiera, respecto a lo que estaba diciendo Salvador, de lo que hizo Giuliani, hay un artículo que está en Letras Libres, en la revista Letras Sí. Libres, pones Letras Libres, historia de dos ciudades, así como la novela de Charles Dickens. Ujú. Letras Libres, historia de dos ciudades, Pete Hamill, H-A-M-I-L-L. Y te habla de lo que hizo Giuliani y te habla de un hombre, Pete Hamill, muy amigo de Enrique Krause, por cierto, y de cómo vivió ese Nueva York horrendo que sale en La Conexión Francesa, por ejemplo, bien. de Jim Hackman, ¿te acuerdas? sí. Correcto. Que comete Sí, sí. brutalidad policíaca, Sí, el sí, tipo. Claro. Definitivamente, pero es ese Nueva York violento, horrendo, peligroso, sucio. Sí. Era una época, los 70 Infame. en las que no había dinero para los camiones de basura, la ciudad estaba en quiebra, entonces tú Sí. dejabas tu bolsa de basura Y ahí se quedaba. y 10 meses después ya no era una bolsa de basura, bueno, de la bolsa de basura salía una madre como esta, pero de mi tamaño, ¿me entiendes? O sea, entonces, no, simplemente aconsejo leer eso porque es apasionante y porque sí se podría limpiar esta ciudad Claro. si alguien se avienta el tiro de verdad. Pero parece ser que algunas autoridades están coludidas con algunas personas que son delincuentes. Pero es que, oye, regresamos también al asunto de la basura. A ver, aquí, en las zonas fifís, todos sabemos, yo estoy seguro que todo el mundo lo hace, les tienes que pagar extra para que se lleven tu basura, ¿sabes? No. Tienes que tener un acuerdo. O sea, tú tienes que tener un acuerdo con el de la basura porque no se llevan tu basura. O sea, hay un cheque semanal para esa gente. Sí, pero para también- que sea tu basura. Pero también hay una cuestión que sucede, y esto ya está observado en diferentes delegaciones. Por ejemplo, en la Jardín Balbuena, que es la colonia más bonita de la delegación, ya no es delegación, de la alcaldía Venustiano Carranza, sucede que si tú agarras y tiras basura ahí, en media hora la recogen. ¿Por qué? Porque la alcaldía sabe que su colonia insignia, su colonia más bonita, es precisamente la Y Jardín no lo va a Balbuena. dejar caer. No, la dejar caer. Pero entonces yo mugroso de lado voy y la dejo. ¿A eso te refieres? ¿Eso es lo que está No, a ocurriendo? lo que yo me refiero es que precisamente en eso sí tienen razón los manifestantes sensatos, no los encapuchados. Ciertamente sí hay un desequilibrio en servicios. Hay Sí. colonias que tienen muy buenos servicios y colonias que tienen pésimo servicio. Ahora, quiero aclarar algo histórico que es muy importante. Si tú viajas al pasado, o sea, viajas exactamente 39 años al pasado, con mucho dinero, ¿Aquí en la ciudad? aquí en la ciudad, te podrías comprar media colonia Roma y media colonia Condesa, porque después del terremoto 85, todo el mundo se quería salir de esas colonias. Ah, sí, por Y supuesto. eran unas colonias que estaban descuidadísimas. Cayéndose, llenas de horrible, pandilleros, horrible. llenas de basura. Ir a la colonia Roma y dejar tu carro era arriesgarte. No Sí. nos hagamos. Y eso fue hace 40 años, 39 años, porque el terremoto fue. Pero lo importante es que cuando hay voluntad por parte de los particulares por subir cierta zona, esta zona empieza a subir y eso atrae todo. ¿Y por qué? Pero trae inversión, hoteles, restaurantes. A eso iba. Va a Es subir. que quienes subieron realmente la Condesa y por ende la Roma fueron los particulares, fueron los restauranteros que en 1995, 96 empezaron a poner restaurantitos chiquitos y eso hizo que subieran Oye, la y colonia. está bien, yo celebro, tú no celebras que te puedas tomar. Yo decía, ojalá que esto, tú veías París y etcétera, y dices, ojalá que eso es ese asunto de que tu cafetería y en la banqueta un cafecito estaba padre. A mí me gusta eso. Sí, claro. Obviamente. Pero por para- supuesto. Pero son ellos, Fueron- o son, o la señora de las quesadillas,
el gas allá al lado, ¿eh? O sea, entonces, ¿qué prefieres? No, pues una cosa limpia. Y por la derecha que va a pagar impuestos. Exactamente. Porque el señor de las quesadillas, lo único que va a ser rico es el alcalde. Lo que está pasando en la Alameda es un tianguis. Horrible. Sí, señor. O sea, hay que ponerle orden, pero regresando al asunto de la gentrificación, pues fíjate que la del Valle, yo he vivido los últimos 25 años allí, y lo que he observado son casas viejas, las tiran, y llega un edificio nuevo, llegan familias nuevas, niños, o sea, la colonia vive una transformación positiva. Claro. Sí. Oye, sí, nosotros vamos a agarrar la bandera, es que antes la calle de Amores eran casas grandes, pues sí, pero ya no son prácticas, ya nadie va a comprar una casa enorme para vivir allí, o sea. Y es que de hecho. Y el gran punto, perdona más con este remato, es que no hay agua. Pues esta gente tiene que tomar agua en Pantitlán, o en la del Valle, o en la Ignacio Zaragoza, o en Tacuba, o donde la mandes. Lo que pasa es que ahí también, cuando dicen no hay agua, no hay luz, etcétera, es una comprensión mínima de cómo funcionan las ciudades. Las ciudades en sí son un organismo. Hay por ahí un libro, luego se lo recomiendo, ¿cómo se llama? Que habla que la máxima invención humana, más que la rueda, es la ciudad. Y las ciudades son organismos en sí mismos. Y las ciudades tienden tanto a crecer, a mejorarse y eso, como a morirse, como pasa con Detroit. Que se está muriendo, ¿no? Pero uno de los factores más importantes para que tú no dejes que muera la ciudad es mantener vivas todas estas corrientes. El agua es como tu corriente sanguínea, ¿no? Tu aire respirable y sobre todo también las mentes. ¿Y quiénes son las mentes de las ciudades? Los humanos que en ellas habitan. Entonces tienes que atraer a la mejor gente a vivir a la ciudad. Y tú le dices, mano, que, oye, yo lo veo positivo, que venga un gringo, un alemán, hombre, lo que sea, y está trabajando aquí, porque puede hacer home office, y tú pregúntale a doña Pelos de la esquina si le molesta que entre el gringo. Yo te aseguro que te dice, ¿cómo no le llevo al güero acá su desayuno y toda la cosa? Y es feliz. Están viniendo a gastar, o sea, están trayendo dinero. No están en blanco y negro, mira. Sí, ciertamente. Un gran amigo. Y se le ocurrió invitar a su mujer a una nieve, en una nevería de toda la vida. Aquí en la ciudad. Aquí en la Ciudad de México. Roxy, por ejemplo. Por decir, no era esa, pero era otra, por el estilo. Vamos, yo, mi amor, venía desde niño a esta nevería. Y de repente llegan y los precios y los sabores de los helados en inglés. Nada más en inglés. Sí, están exagerando, sí, se pasa. Sí. Perdón, estamos en México. Estamos en México. Oye, ¿qué sabores tienen? Saestan, dice, no sé inglés. Ay, no sé, la cajera ya se... Hasta que mi amigo le levantó la voz y, no señor, perdone, sí, mire, tenemos estos sabores. Pero con un mi amigo no sabe inglés aquí y solo, no tiene por qué saber inglés. Aquí solo despachamos a los que saben masticar el speak. Exacto. Entonces, eso sí es horrendo. No, eso es un absurdo. Eso no pasaría en Nueva York. No. Aquí sí entendemos mucho. Sí, se está pasando de lanza. Sí, o sea, una cosa es ser buena onda y otra cosa es dar las nachas. Perdón. Debe estar en español y en inglés. Claro, tendría que estar natural. Pero no puedes decir... Aquí en esta heladería mexicana no queremos mexicanos. No, esa es una estupidez. Mal y hacerlos famosos. Oye, ¿a ti te han hecho, en México, alguien te ha una cosa de racismo o algo? No, yo soy güero, Heriberto. Sí, a ti no. Pásale, güerito, ¿cómo no, güerito? Yo he vivido es un otro güero, tipo. ¿te das cuenta? Nos quiere humillar. Exacto. Tiene ojos claros. Exacto. Pero mi realidad, o sea, yo no percibo la realidad que percibe una persona morena. Sí, la verdad. Oye, tú. No, a mí nunca me han discriminado. Y por ejemplo, yo que soy gordo, si me han insultado por ser gordo en la vida, serán 5 veces y una hasta la anoté porque esa está buena. Está muy buena para volver a usar. Sí, bueno. Ahí sí, o sea, el cadenero en el antro nunca me dejaba entrar. Era yo hipioso.
Pero no, o sea, no. Ayer a saludarlo con el billete y entrabas no, así. es pero que bueno. lo que sucede en esta ciudad era muy raro. Por ejemplo, yo Pero eso no era como racismo. Era, bueno, es que eso depende del cadenero. Fíjate, yo iba a Rockstop, Ajá. iba prácticamente cada 15 días. Ah, no, ahí sí me dejaban entrar, ¿no? Sí. En Rockstop yo iba cada 15 días. Y en una ocasión llegué yo con una amiga, no nos dejaron entrar. No nos dejaron entrar. ¿Por eso estaba lleno o no entras? No, no entras. Por los calzones del cadenero que era antes, en esa situación. Ajá. Y yo ni lo conocía. Levanto mi denuncia, bueno, porque es una denuncia en la Procuraduría del Consumidor. Ah, cierto, lo contaste. Y efectivamente se presenta la representante legal de Rockstop. Y lo primero que me dice, perdón señor, creí que iba yo a ver a alguien en Guaraches. Y yo le dije a la conciliadora, señorita, note que eso mismo es otra vez. Es discriminación. Exacto. Claro. Sí, Bueno, porque tenía esa mentalidad. Y al final ya no pude usar mi carta que me dieron para poder entrar a Rockstop cuando quisiera, porque creo que cerraron a las 2 meses. nada más que... Pero era cuestión, muchas veces, efectivamente, no era cuestión tanto del sitio en sí, sino de la persona. La que voluntad del tocaba. cadena. Usted no entre, usted sí así. Usted no entra. Bueno, igual el mesero. Me pasó no me acuerdo si era Cancún o Playa del Carmen, mis hijas eran chiquitas, hace 20 años, 23 años. Fuimos a uno de esos lugares fíjate qué cosa tan curiosa, de todo incluido. Entonces llegamos, ahí estábamos los 4, y me aborda este señor de la península, así bajito. Y me empieza a hablar en inglés. Y le digo, somos mexicanos. Bueno, se cuenta que se lamenté y se dio la vuelta y se fue. Claro. Fui con el gerente y dije, este imbécil que está acá. No, señor, no se preocupe. O sea, así. Sí, es que es a lo que yo voy. Creo que en México el gran problema no es tanto la actitud general de la población, sino que escogen a los peores elementos para atender al público. Sí, y eso pasa, por ejemplo, yo muy seguido me peleo con la gente de los cines, ¿no? Porque llego yo y les digo, oye, esto y esto. No, que oye. O sea, de que está fallando el audio y esas cosas. De mil y un cosas. Sí. Pero fallas. ¿Cuál es el problema? Están mal capacitados. Oye, pero esto pasa más en los del teatro. Tú que eres gente de teatro, o sea, Sergio. O sea, te regalan unos boletos. No, pues usted no aparece en la lista. Me habló la de gerente de Relaciones Públicas. ¿Cómo no? Así casi como limosneándote. O sea, son mala onda los taquilleros. Mala onda. Así como, viene de la lista joven, no va a pagar. Ajá. De verdad, ¿eh? Bueno, depende de la lista de quién. O sea, si es de la lista de... Tenemos 10 pases dobles de aquí de la estación Patito, sí te maltratan. Si estás en la lista del dueño del teatro... Pero he llegado... No, tienen mal genio. He llegado de la DRP, entrevisté, me acuerdo a esta, no me acuerdo una actriz, me invitó ella, oye, estoy en la lista de tal. No, pero me la hace de jamón. Y sí estaban. O sea, es otro asunto. Y no tiene que ver con teatro. El clásico tipo que tiene poder y te jode. Exactamente. El despotismo de la mini autoridad, eso es lo que le da la torre y yo pienso que muchas cosas se cambiaron. Por ejemplo, el ejemplo de la heladería es perfecto. Ahí el que está fallando es el gerente. Un gerente inteligente dice, oye, vamos a poner letreros en español sí, el imbécil que se le ocurrió eso, ahí está. Ese es el problema. Así inobjetablemente. Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias. Fue una charla, como siempre, rica, Salvador Cotlosoli. Faltaron muchos temas. Sí, como siempre, se quedan en el título. Tenemos anotados cualquier cantidad, no saben, de verdad. No, y de la va uno. De la calificación yo te quería hablar cómo el centro antes era habitado y la gente de ahí se fue por los... Seguimos hablando porque el tema es sabrosísimo. Es sabrosísimo. Muchas gracias. No, gracias, Heriberto. Gracias, Salvador. Ya nos dicen que 30 minutos, que ya alárguense. Perdón, váyanse, retírense. Gracias. Ha sido un placer. Ojalá les guste. Y si no les gusta, desquítense. Como decían, esa me encanta de los de teatro. Y si no les gusta la obra, recomiéndasela a alguien que les friegue mal para que se friegue, ¿no? Sí, exacto, claro. Está buena, ¿no? Es buena. Gracias, de verdad. Gracias.